Las televisoras en México gastan cada año miles de millones de pesos para hacerte creer que entre ellas hay una disputa, que son enemigas, pero realmente lo que no saben es que a través de la historia han evolucionado para mentirte y para hacerte creer que hay una guerra entre ellas, pero al final la historia también nos dice que han sido socios comerciales por mucho tiempo. ¿Dónde se han anclado las televisoras, tanto Televisa, del Cara de Cuyo, como TV Azteca, como la mágica arma, el brazo armado de Salinas Pliego? En el fútbol. Ahí es donde radica el principal artificio de estas dos televisoras para ganar dinero. Y por eso hoy, en este video, te vamos a demostrar por qué estas dos son socios comerciales rumbo al Mundial. Y además, también explicaremos las anécdotas, algunas de ellas, que hay en el libro de José Ramón Fernández, el cual corrobora toda nuestra tesis que hemos hecho durante muchos años en este canal. Por eso yo te sugiero que te quedes hasta el final para que entiendas, hermano, qué es lo que está sucediendo detrás de las bambalinas rumbo al Mundial 2026 y cómo es que te quieren vender una retórica, una narrativa donde dicen que TV Azteca es enemiga de Televisa, pero realmente hay una mafia entre estas dos televisoras que buscan sobrevivir a como dé lugar después del Mundial. Es por eso que hoy te presento la mafia de Televisa y sus socios comerciales TV Azteca y Salinas Pliego. Bueno, dentro de todo este negocio y conglomerados televisivos como Televisa y TV Azteca, hay muchas cosas que estas no te van a decir. Y dentro del libro del protagonista que hemos estado revisando paso a paso, nos hemos encontrado con muchas confirmaciones que hemos hecho en este canal. Cómo Televisa es la dueña del fútbol mexicano y cómo te quieren barajear otra cosa totalmente distinta para que tú sigas pegado a los contenidos de Chapultepec 18 y también de TV Azteca. Lo que vamos a explicar a continuación no es que te vaya a sorprender, hermano, pero te va a dejar el ojo cuadrado por cómo José Ramón confirma tras sus anécdotas en la televisora de la Jusco qué es lo que sucede en el fútbol mexicano. Dentro del libro del protagonista de José Ramón nos encontramos con algunos puntos importantes que confirman todo lo que hemos dicho en este canal. El duopolio televisivo a partir de los años 2000, donde Vicente Fox, ya estando en el poder y dentro de todos los negocios que había, tuvo Salinas Pliego un gran beneficio a través del tiempo. Y uno de ellos, si no lo recuerdas, es el asalto a CNI Canal 40. Ese video ya lo hicimos, hemos hecho mucho contenido sobre esa historia. Si no lo has visto, lo vamos a dejar en la descripción. En una de sus anécdotas, José Ramón Fernández explicó que nunca quiso meterse a la política porque ese no es su hábitat. Y en una de sus experiencias, cuando estaba en la oficina de Salinas Pliego, menciona a un senador del PRI, el cual era el cabildero predilecto del usurero Salinas Pliego en el Congreso. Pero, ¿qué pasa aquí? Esto me recuerda, si tú no recuerdas, hermano, hace algunas semanas, por ahí de marzo, el diputado morenista Juan Guillermo Rendón quería devolverle los derechos televisivos de la selección de Televisa a Televisa y a TV Azteca cuando Netflix lanzó el bombazo adquiriendo los derechos de transmisión de dos copas, la Nations League y también la Copa Oro. Había pagado $60 millones y ¡pum! Se dispararon todos los medios pro televisoras a exigir que cómo era posible que los mexicanos tuvieran que pagar para ver al ávaro patrio que te quieren inventar llamado Selección del Cuyo Azcárraga. Esto no es nuevo, ya se ha repetido en otras ocasiones con otros personajes y con personajes afines a la política. Pero ¿qué sucede aquí? El libro de José Ramón Fernández menciona a Jorge Mendoza Garza, que de paso en aquel tiempo era senador por la vía plurinominal del PRI. Nada más para que vea cómo está la situación. Y luego dicen
que el fútbol y la política no están entrelazados y que mucho menos los empresarios basura como el usurero Salinas Pliego y también el Cuyo Azcárraga. Este sujeto, sí, Jorge Mendoza Garza, estuvo en la Cámara de Senadores de septiembre del 2006 hasta el 2012. Ahí estuvo este personaje. Era empleado de Salinas Pliego y en contubernio presionaban a los gobiernos con chantajes y disque reportajes, entre comillas, para ocupar, como golpeteo político, los reportajes de televisión. Por ejemplo, vamos a poner dos situaciones que encontramos a través de la historia. El primero fue en 2005 cuando Lili Téllez, que es empleada de Salinas Pliego, demandó al entonces secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz. La señora había dado a conocer que Televisión Azteca presentó una demanda de hechos ante la Procuraduría General de la República en contra del secretario de Hacienda, donde lo acusaba de amenazas, intimidación, chantaje, tráfico de influencias, atentado contra la libertad de expresión y contra la transparencia y buen gobierno. Nada más porque el secretario había exigido a Jorge Mendoza, ojo con los nombres, empleado de Salinas Pliego en aquel entonces, aceptar y pagar sin objeciones las multas por violaciones administrativas a la Ley de Mercado de Valores en relación con la transacción de la empresa Unefón. Caso en el que el usurero Salinas Pliego se había llevado una tajada ilícita de 119 millones de dólares. Ese era el conflicto que tenía Salinas Pliego en 2005 con el gobierno de Vicente Fox, ya casi a su salida. Pero ¿qué pasó? Salinas Pliego no quería pagar y prefirió demandar al secretario de Hacienda hasta que lo pararon en seco con el tema de Canal 40, donde se negoció su adquisición. Hay que recordar muy bien qué fue lo que sucedió con CNE y Canal 40, que le arrebataron el canal a esta televisora del centro de México, el cual, pues bueno, llegaron a punta de pistola y en 2003 pues secuestraron el Cerro del Chiquihuite. Fox no se metió en ese conflicto y Salinas a punta de pistola pues se quedó con las instalaciones. Ya después hubo una pugna entre la televisora CNI contra TV Azteca, metieron a los jueces, pero al final todo se resolvió a favor del usurero Salinas Pliego, quien tenía a los jueces de su lado y pues terminó arrebatando las instalaciones del Cerro del Chiquihuite. Todo esto con ayuda del cabildero Jorge Mendoza, quien en ese entonces no estaba en la Cámara de Senadores, pero era ya un personaje muy afín al Poder Judicial y que estuvo presionando precisamente para arrebatarle las instalaciones a CNI Canal 40, quien dejó de existir el 20 de febrero del 2006, mismo año donde Mendoza tomaría posesión de su curul por la vía plurinominal en la Cámara de Senadores. Pero espere que se viene lo mejor. Y ahí es donde entra José Ramón Fernández y las anécdotas de su libro. Y si te está gustando hasta aquí este video, hermano, pues te recomiendo te suscribas al canal, dejes tu poderoso like y sigas con los contenidos de Los Expulsados, porque tendremos durante el Mundial y después del Mundial y todo el año contenidos de muy buen nivel para que no te dejes engañar por las televisoras. Les recuerdo que el que no esté suscrito es porque es fan del Cuyo Azcárraga y del usurero Salinas Pliego. Y aquí es donde viene la gran anécdota de José Ramón Fernández en uno de los capítulos de su libro. Vamos a analizarlo textualmente. Primero a leer lo que dice el libro, lo que dice José Ramón Fernández, quien estuvo ya en las últimas como director de noticias en TV Azteca antes de que saliera por la puerta de atrás. Él cuenta lo que sucedió una vez en el despacho de Salinas Pliego. Textual, dice el libro lo siguiente: cuando me preguntan por qué no acepté encabezar la CONADE, suelo decir que la política me da pavor. Nada más de escuchar a Salinas Pliego dialogar con los políticos mexicanos, me dan ganas de salir huyendo. Por aquellos días yo era director de noticias y tenía contacto con un senador de nombre Jorge Mendoza. Ya era senador Jorge Mendoza, que era el cabildero de Salinas Pliego, quien le era muy leal a Salinas Pliego.
Un día le pregunté: senador, dígame una cosa, ¿por qué la competencia lleva de principal la nota de Vicente Fox y nosotros la traemos perdida en interiores? Le contesta: es decisión de Salinas, pero no me parece correcto. Le contesta: si la cambias, te corre. Pero, ¿cuál sería el motivo?, pregunta José Ramón. El motivo es que mañana voy a ver a la esposa de Fox y quiero que haga un berrinche. Cuando me pregunta por qué no destacamos la información del presidente, yo le voy a contestar: porque ustedes no le han cumplido a Salinas lo que les pidió. Textual, así lo dice el libro de José Ramón Fernández. ¿Cómo se movían los hilos en TV Azteca? Pues bueno, el usurero tenía sus cabilderos, quienes estaban en el poder legislativo y quienes bajaban el recurso o en su defecto tenían línea directa con el presidente en turno. Pero espere, porque los temas que vienen a continuación son más lúgubres todavía y nos dicen, nos explican cómo es que Televisa y TV Azteca durante mucho tiempo han navegado juntas, han simulado una guerra mediática, pero al final el duopolio televisivo ha conseguido o consiguió mucho poder, no solamente político, el cual ya perdió, pero sigue consiguiendo poder en el caso mediático a través del fútbol. ¿Qué pasa acá también? Si Salinas Pliego, ¿sí?, no hubiera tenido esos contactos políticos, esos cabilderos como el tal Garza, sí, que era su operador político en los años 2000, pues prácticamente Salinas Pliego no se hubiera hecho millonario. Esa es la realidad. El usurero se hubiera quedado muy atrás. Dentro del Congreso siempre tenía sus lacayos, por eso hay que ubicarlos. Incluso su hija, Ninfa Salinas, estuvo mucho tiempo en la Cámara de Diputados bajando mucho recurso para beneficiar a sus supuestas orquestas azteca. Ese video ya lo hicimos y si no lo has visto te lo vamos a dejar en la descripción. Pero bueno, Televisa y TV Azteca al final del día hicieron equipo en los años 2000 porque sabían perfectamente bien que el amasar a mucha gente que estaba aborregada en aquellos entonces les daría el poder de poner presidentes en Los Pinos, cosa que al final, después de 12 años, Televisa lo pudo lograr. Pero eso lo veremos más adelante. Si has llegado hasta aquí, hermano, pues yo te vuelvo a invitar que dejes tu poderoso like, te suscribas al canal y que no seas parte de la secta de los cuyovizos que están muy molestos con este tipo de videos. Ayúdanos a llegar al 1,000,000 de suscriptores y tendremos muchas sorpresas para ti durante el Mundial, porque esto se va a poner sabroso, hermano. Y aquí es donde llegamos a este tema, ¿sí?, donde las televisoras han simulado una guerra, como ya lo habíamos dicho. En realidad son socios comerciales y eso lo podemos ver en muchos ejemplos. Uno de ellos, la selección del Cuyo Azcárraga. Mientras Azcárraga le vende los derechos a Salinas Pliego, estos también narran los partidos y le echan porras a la selección. La idea es esa, tener un ratio muy grande para que la gente siga creyendo que la selección mexicana representa a los mexicanos. Ya por ahí recibe línea Martinoli y García para que puedan hacer críticas hasta donde solamente Salinas les dice y nada más. Pero bueno, ¿qué pasa en este punto? Aquí lo único que se disputa en las televisoras solamente es el rating, ver quién tiene más comerciales en sus transmisiones y ver quién gana el rating, nada más. Eso es todo. El rating para las televisoras lo es todo en materia de capitalización de patrocinadores, los cuales van a estar siempre latentes a ver qué narrador o qué transmisión es la que tiene más gente. Pero aquí viene otra anécdota de José Ramón que nos pone en su libro y que tiene que ver en los años 2000 también. Curiosamente, los años 2000 fue un parteaguas para que entendiera que TV Azteca estaba en contubernio con Televisa y solamente simulaban una guerra mediática. Pero la pregunta es, ¿por qué terminaron siendo amigas? Pues muy fácil. Es mejor compartir el poder político y mediático y manipular así a la gente a su antojo, creando fantasías, vendiendo humo y simulando muchas cosas. Pero bueno,
Vamos a poner un ejemplo, porque mucha gente dice, es que no es cierto, estás loco, eres un resentido. Bueno, vamos a poner ejemplos porque esto nos encanta, aportar las pruebas. Televisa es dueña del fútbol mexicano, ella decide y ella ha tratado por mucho tiempo someter a los otros dueños de los equipos para que vayan todos al corral. Ya lo vimos con el caso del fondo de inversión que no se hizo a través de la Bomba Rodríguez, que era el empleado de Televisa. Ese video ya lo hicimos. Pero, ¿qué pasa? Sí. ¿Cuántos equipos, y nada más con una simple pregunta, ¿cuántos equipos ha tenido en su poder Salinas Pliego? Antes de vender al Mazatlán, Salinas Pliego tenía en su poder Mazatlán, parte del Atlas, una parte de Santos debido a la alianza estratégica con Grupo Orlegui y también al Puebla, donde tiene un prestanombres, un tal Jiménez. ¿Por qué Televisa? Y aquí es donde viene la otra pregunta, hermano. ¿Por qué Televisa, cuando hablaba de multipropiedad en el fútbol mexicano, solamente se enfocaba a Grupo Pachuca? ¿Por qué jamás hizo un reportaje en contra de TV Azteca? ¿Cuántos reportajes pudo haber hecho Televisa y no hizo? Muchos, pero nunca le tocó un pelo a TV Azteca. ¿Por qué? Porque TV Azteca es socio comercial, hermano. Le compra los derechos de los partidos, le compra los derechos donde Televisa puede gobernar. Sí, eso es lo que hace TV Azteca, ser un socio comercial, un aliado. Y sus narradores es lo mismo, básicamente es lo mismo, solamente que con el logo de TV Azteca. Por ejemplo, sí, ambas comparten muchos negocios y ahora en el Mundial Televisa esperó hasta el último momento a que TV Azteca le comprara los 32 partidos, porque hay que rebobinar en el tiempo. ¿Qué pasa con Televisa? Para ella el fútbol es su negocio. Ella acapara todos los derechos de transmisión, por ejemplo el de los mundiales, y los revende. Ese es el negocio de Televisa en el fútbol. Por eso es la dueña del fútbol mexicano. Es la que dicta, la que levanta el pulgar. Pero, ¿qué pasa en esta historia? Bueno, ambas comparten a la selección mexicana de Televisa, los lacayos de Azteca, solo tienen permitido hablar hasta donde Salinas les indica y les da línea. Hay que recordar que en TV Azteca dan línea. Si tú no la sigues, es calle, ya lo dijo el usurero. ¿Pero no me crees? Bueno, vamos más adelante todavía. Aquí es donde viene lo más delicioso de este negocio. La caída de las televisoras en estos momentos se debe única y exclusivamente, ¿sí?, a los negocios que ya no pudieron hacer con el gobierno, hermano. Eso les dio en la torre. Ya no tener los negocios jugosos y además que les hayan quitado al Poder Judicial. No por nada, los palcohabientes del estadio del Cuyo Azcárraga terminaron ganando el litigio gracias a la Profeco. Y ahora un juez les dio medidas cautelares para que les respeten su derecho a entrar al estadio del Cuyo Azcárraga. Cosa que si no hubiera pasado, los hubieran hecho a un lado y les hubieran quitado inclusive sus títulos en los palcos. Pero ¿qué pasa aquí? Una de las cosas también importantes donde ya no pudieron avanzar las televisoras es en la extinción del IFETEL, un organismo, un árbitro que estaba siempre a favor del duopolio y cada que venía un competidor lo hacía a un lado legalmente. Ocupaban las leyes para torcerlas y modificarlas a su favor y así el duopolio siguiera trabajando con el argumento de que la televisión debe ser de los mexicanos, debe de ser gratuita, pública. Eso es lo que te manejan las televisoras, pero solamente cuando les conviene. Cuando no les conviene, ahí sí te meten una plataforma. Y ya lo hicieron en el Mundial. Nada nuevo. Pero ¿qué pasa aquí? La hecatombe se viene cuando pierden el poder, cuando llega otra ideología política al gobierno y les aplica la ley, les aplica las reglas, tanto así que el Cuyo Azcárraga, a raíz del 2018, 2020, 2022, empieza a disminuir su fortuna y empieza a ver que las ganancias ya no le están favoreciendo, al grado de que en los últimos años tiene que llegar a vender parte de sus activos. Uno de ellos es el América y el Estadio Azteca. Se acaba de confirmar, gracias a la Comisión Nacional
antimonopolio, quien avaló la transacción, cosa que ya se venía desde el año pasado diciendo, de que el fondo de inversión General Atlantic adquirió el 49%, ¿sí?, de las acciones del estadio del Cuyo Azcárraga y también del América. Solamente que aquí el Cuyo no es tonto, tiene el 51% de las acciones y también tiene las acciones que más pesan, las que son el poder de decisión. Las acciones se dividen en acciones que van enfocadas al marketing y acciones que van enfocadas a la toma de decisiones. Esa no las vendió el Cuyo Azcárraga, por lo tanto sigue siendo el dueño del estadio y también del América. Pero eso ya se veía venir. Necesitaba dinero. ¿Cuánto pagó General Atlantic? $200 millones. Y además también dejó en prenda con el Banco Banorte al América, a los casinos y también a el Estadio Azteca. A través de Grupo Yamani lo dejaron en prenda para asegurar que van a pagar los más de 3.500 millones de pesos que pidieron prestado. Pero bueno, ¿qué es lo que dice el libro de José Ramón Fernández? Aquí viene la parte más importante, hermano. Y espero lo entiendas. Y no salgas como los cuyovizos o telecuyos diciendo que esto es mentira. Es lo que quieren hacer creer, que esto es mentira. Pero ¿qué dijo José Ramón? Textual: a casi 20 años de distancia de mi separación de TV Azteca, considero que fue una buena decisión, porque el área de deportes la empezaron a debilitar. Dado que generaba buenos ingresos, muchos directivos comenzaron a meterse en decisiones sobre programación, coberturas y venta de publicidad, lo que a poco fue mermando el rigor periodístico. Por ejemplo, regresando a los Juegos de Sydney en el año 2000, me llamó el director de ventas y recuerdo que en una de sus frases fue: ¿cómo te atreviste a derrotar a Televisa? Me quedé pasmado. Pensé que teníamos que hacer las cosas mejor que nuestra competencia, pero para ese entonces ya habíamos perdido la brújula. Aquí es donde está el punto de inflexión. Desde el departamento de ventas le estaban cuestionando a José Ramón Fernández que por qué les había ganado. Esto obedece a una relación estrecha que siempre ha tenido Salinas Pliego con el Cuyo Azcárraga para poder dominar a las audiencias. Desde que la televisión se dio cuenta que podía aborregar a la gente a través de sus contenidos, ellos decidieron decir: ¿sabes qué? Fin a la guerra, simulamos una guerra, pero nos repartimos. Tú me das ciertas cosas, en el caso del fútbol me das algunos equipos, me das a la selección mexicana, yo te compro, te conviene, ¿para qué nos pegamos? Ese es el punto, ese es el negocio. Se cabildeó a tal grado de que ahora, lejos del libro de José Ramón, lo podemos confirmar con un simple dato. Sí. Hace algunos días, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a hablar de fútbol y muchos lacayos de Salinas y de el cara de Cuyo Azcárraga se molestaron por lo que dijo, pero como les falta mucho raciocinio y a lo mejor algunos ni siquiera terminaron la primaria, la presidenta fue muy clara y dijo lo siguiente: es muy hermoso, la verdad, que todos los clubes del fútbol del país que están en primera división tuvieran escuelas de fútbol y que las niñas y los niños de todo el país que les gusta tanto este deporte, que quisieran dedicarse a este deporte, pues fueran parte de una gran cantera. Lo digo porque así le dicen los Pumas. De una gran escuela en donde de ahí salgan los talentos para la selección nacional. Es una opinión. No como presidenta me corresponde meterme en la federación, pero es una opinión. Y muchas otras que se dicen por los pasillos. El regreso del ascenso y descenso y otros temas. La presidenta solamente opinó sobre el caso de la Liga MX y del por qué no había jugadores de calidad mexicanos, pues porque no conviene. Las televisoras son las que gobiernan, son las que buscan la forma de que solamente salgan ciertos jugadores y que los equipos también se presten a que haya corrupción en sus canteras y a que realmente el jugador talentoso no llegue a primera división, porque no conviene a representantes, no conviene a patrocinadores, no conviene a los hijos de papi que generalmente buscan o sueñan con ser futbolistas y no tienen talento, hijos de exfutbolistas y muchas otras cosas más que no le convienen a la televisión porque no vende. Ese es el punto. Pero bueno,
Automáticamente después de las declaraciones de la presidenta, los serviles del Cuyo Azcárraga y también del usurero Salinas Pliego empezaron a rebuznar y a decir que no se tiene que meter en asunto de privados. Y en efecto, tienen razón. El fútbol es asunto de privados. ¿Por qué? Porque Televisa es la dueña del fútbol mexicano. Y también sus socios comerciales como TV Azteca y el usurero Salinas Pliego, quienes están desesperados por tener dinero en el Mundial. Cosa que van a buscar a como dé lugar, porque del Mundial 2026 depende la supervivencia de las televisoras mexicanas. Yo te pregunto, ¿cómo te quedó el ojo después de entender todos los datos y los elementos que te estamos presentando en este video, hermano? Y una vez te digo, si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, es totalmente gratis. Nosotros no hacemos tandas ni tampoco pedimos donaciones y además somos el único canal independiente de fútbol en México. Mi nombre es Guillermo Antonio y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Chao, chao.